Bueno, bienvenidas a Mujer de la Palabra. Vamos entonces a iniciar con una oración. En el encuentro pasado estuvimos orando por nuestra salud. En esta ocasión vamos a estar orando por nuestras relaciones. Vamos obviamente a incluir las peticiones que algunas de ustedes y muchas chicas ayer escribieron bastante. Muchas peticiones que mandaron por el canal de Telegram. Vamos a estar orando por todas ellas hoy y a lo largo de toda esta semana. Y vamos entonces a incluir en nuestra oración del día de hoy nuestras relaciones. Cuando hago referencia a nuestras relaciones, estoy haciendo referencia a nuestro matrimonio para quienes estamos casados, a la persona con la que estamos hablando, las personas que están solteras, divorciadas, viudas, bueno, todas los estados civil, por así decirlo. También vamos a hablar por nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia extendida, por nuestros suegros, nuestras suegras, también por nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, hermanos, por esa relación de amigas, bueno, por todas las relaciones sentimentales que tengamos y que pues las situaciones, las diversas situaciones que estamos enfrentando en ellas, ¿cierto? Entonces, yo no sé si tú tienes alguna petición en específico, yo no sé si tú tienes algo en específico que decirle a Dios en esta mañana, pero vamos entonces a estar orando por esas dos cosas, ¿listo? Por las peticiones de una manera general y por nuestra relación, ¿listo? Y obviamente para que el Señor sea hablándonos de una manera especial, como siempre lo hace el día de hoy. Entonces vamos a orar. Dios, en esta hora te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad de estar de nuevo aquí con este grupo de Mujer de la Palabra. Gracias porque semana tras semana, a lo largo de todo este año, nos hemos dado lugar para buscarte, para aprender de ti, para comprender tus escrituras, para convertirnos en mujeres que estudian tu palabra. Gracias, Señor, porque ya es el penúltimo encuentro que tenemos de este año 2024 y sin duda, Señor, tú has estado con nosotras día tras día, permitiéndonos desarrollar este hábito de estudio bíblico. Has puesto en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas anhelamos, muchas deseamos, muchas queremos, pero somos muy pocas, Señor, las que realmente hacemos. Así que te damos muchas gracias por ayudarnos. Gracias por cada mujer que está en esta mañana en este lugar. Gracias por cada mujer que va a ver la grabación de este encuentro. Gracias porque sin duda alguna tú has estado siempre a nuestro lado. En esta mañana, Señor, para iniciar nuestro encuentro, queremos presentarte nuestras necesidades. Tú conoces la petición que cada una de las mujeres escribió en el canal de Telegram, pero también conoces las peticiones de cada una de las que estamos aquí en esta hora. Yo creo, Señor, lo que dice tu palabra cuando habla de que si dos o tres están reunidas en un mismo sentir, allí estás tú. Y también tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo se nos será hecho. Así que en esta hora, Señor, yo tomo las manos de cada mujer que ha presentado sus necesidades delante de ti. Hay peticiones en la salud, hay peticiones económicas, hay peticiones sentimentales, hay peticiones, Señor, espirituales, hay peticiones profesionales, hay una cantidad de peticiones y de necesidades, Señor, y sabemos, Señor, que lo mejor que podemos hacer es venir ante tu presencia, dejarlas en tu presencia con acción de gracias para recibir esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tu palabra lo dice en Juan 14, en tu paz nos has dejado y nos das una paz que el mundo no puede dar. Por eso todas nuestras necesidades en esta mañana las ponemos ante tu presencia, teniendo plena certeza de lo que dices, y es que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, y que antes de que pidamos tú ya sabes de que tenemos necesidad. En esta mañana también, en este momento, queremos aprovechar para presentarte nuestras relaciones.
En la semana pasada estuvimos orando a favor de nuestra salud emocional, sentimental, física, mental. Y en esta oportunidad, Señor, queremos presentarte nuestras relaciones. Sin duda, Señor, tú nos has diseñado de una manera perfecta. Has depositado en nosotras, Señor, la capacidad de amar, la capacidad de valorar, la capacidad de relacionarnos. Has diseñado nuestro cuerpo con esta hermosa hormona de la oxitocina, una hormona que permite las relaciones, una hormona que permite dar amor y sentirse amado. Pero también sabemos que por muchas situaciones, incomprensión, falta de entendimiento, de aprendizaje, Señor, no hemos llevado a cabo unas buenas relaciones, no hemos desarrollado unas relaciones. Y sumémosle ahora, Señor, que nos cuesta mucho estar presente, que nos cuesta mucho conectar con el otro a través de las palabras, a través de las expresiones, a través del compañerismo, porque estamos, Señor Jesucristo, conectadas a lo inmediato, conectadas a la velocidad, conectadas a la aceleración, Señor. En primer lugar, te pido que nos perdones. Te pido, Señor, que perdones la manera en cómo hemos estado desarrollando nuestras relaciones sentimentales. Perdónanos, Señor, por no prestar atención a lo que tenemos que prestar atención. Perdónanos por no escuchar, por no atender, por no estar, Señor. Perdónanos y permítenos, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, ayudándonos a ser mejores. Tu palabra lo dice, que una mujer sabia edifica una casa, y una casa no se edifica solamente con la palabra, una casa no se edifica solo con el sentir, una casa se edifica con la presencia, una casa se edifica con la sabiduría, con el conocimiento, con la constancia, con la permanencia. Una casa se edifica con amor, con entrega, con dedicación. Por eso en esta mañana queremos que seas tú entregándonos ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Mira nuestros matrimonios, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones con nuestros esposos, Señor. ¿Será que estamos dando bien y no mal todos los días de nuestra vida como nos lo enseña tu palabra? ¿Será que hay esposos sabios viviendo con sus mujeres y tratándolas como a vaso más frágil? Oh Dios, en esta mañana necesitamos que nuestras relaciones de matrimonio sean consolidadas. Necesitamos ser mujeres que respetan y se sujetan, pero también necesitamos hombres que sean sabios, que amen a sus esposas como tú amaste a la iglesia y te entregaste por ella. Te presentamos, Señor, nuestras relaciones con nuestros hijos. Te pedimos, por favor, que nos des la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para instruir a nuestros hijos en su camino, Señor. No provocarles a ira, Señor, sino llevarlos con base a lo que dice tu palabra, corrigiéndoles y disciplinándoles en amor. Pero también denles la capacidad a nuestros hijos para que se sujeten a lo que decimos sus padres, Señor. Te pido que tengan la capacidad de honrarnos y de obedecernos conforme lo dice tu palabra. Te presento, Señor, a aquellas mujeres que están viviendo en unión libre, que son muchas, Señor. Son muchas mujeres las que aún no arreglan su situación matrimonial, no arreglan su situación con esa pareja que viven, Señor. Yo te pido que les des determinación en esta mañana, que ellas se den cuenta que tu palabra es veraz, es verdadera, y tu palabra lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos; si no me amas, no guardas mis mandamientos, Señor. Y hemos puesto por encima nuestras relaciones personales y te hemos dado el último lugar, y hemos caído en la hipocresía de decirte que te amamos mientras vivimos en pecado y en fornicación. Señor, perdónanos, perdónanos por no tener una vida que te agrade, perdónanos por no ser congruentes con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que expresamos. Oh Padre, ayúdanos.
Ayúdanos, en este grupo estamos para orar las unas por las otras. En este grupo estamos para formarnos, en este grupo estamos para capacitarnos, pero en este grupo también estamos para ser corregidas, para ser redarguidas, para ser instruidas. En este grupo también estamos para cambiar y transformar nuestra manera de vivir. Nuestras vidas te necesitan porque nuestras relaciones te necesitan. Tu palabra dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y si el mundo está brillando hoy es porque hay mujeres, hay hombres que han decidido ser luz en medio de la oscuridad. Pero si están reinando las tinieblas, mi pregunta es, ¿qué pasa con la luz? ¿Dónde estamos las que hemos sido llamadas a ser luz, pero no solo de palabra, sino de hechos, Señor? Que nuestros hechos, que nuestras obras, Señor, hablen más que las palabras. Te lo pido, Señor Jesucristo, en esta mañana. Danos entendimiento para aprender tu palabra en esta hora, para escucharla, para guardarla, para procesarla y para ponerla por obra. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ustedes saben, chicas, que las oraciones de estos días, de este día es larga. Y eso que me faltó orar por mencionar muchas cosas, pero gloria a Dios por estos espacios porque aquí estamos para aprender a orar y para aprender la palabra de Dios. Y cuando aprendemos la palabra del Señor, oramos con base en la palabra de Dios. Las oraciones de las que mes tras mes, semana tras semana, nos damos cabida en este lugar, no deben ser las mismas, porque si estamos aprendiendo la palabra, debemos orar con base en la palabra. Entonces, vamos, sin más demora, vamos entonces a iniciar con nuestro estudio. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 7 en adelante. Cuéntenme antes de comenzar ustedes cómo se han sentido con la lectura, cuéntenme cómo les ha ido, si han podido desarrollarla, si han podido llevar a cabo el plan de lectura que se propuso para este mes, cómo se han sentido, si han corroborado lo que vimos al inicio de Juan, y es que Juan era un libro con un enfoque muy espiritual, con un enfoque no muy concentrado en el discurso y la narración, sino en la enseñanza, ¿sí? Entonces, a ver, por aquí dice Noé, muy feliz con todo lo que hemos aprendido, bueno, gloria a Dios. ¿Quién más de pronto quiere compartirnos? Quizás hay mujeres que dicen, no, Dani, no voy al día, pero no me quiero perder de este espacio, yo lo voy llevando a mi ritmo, yo voy haciendo la lectura a mi ritmo, pero estoy aquí porque no quiero perderme nada, porque eso también puede pasar, ¿no? Puede pasar que no tengamos la lectura al día, ¿cierto? O al día de hoy es Juan capítulo 15, pero que estemos aquí porque queremos aprender, no queremos perderlo, pero vamos a seguir en ese proceso de lectura, ¿cierto? Bueno, así de edificante y confrontante, sí, yo creo que esa es la palabra bastante compleja, muy confrontante, ¿cierto? Bueno, chicas, entonces maravilloso, gloria a Dios por eso. Me siento muy bendecida de poder meterme tanto en las escrituras, mucho aprendizaje, disfrutando mucho. Voy a lectura capítulo 14, bueno, maravilloso. Gloria a Dios por todo eso. Bueno, entonces en el encuentro pasado estuvimos hablando o finalizamos con Juan capítulo 6, donde vimos que se dio el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas, pero el escritor Juan no enfatiza tanto en el milagro de la alimentación, sino que enfatiza sobre todo en las conversaciones que tiene con Felipe, con sus discípulos respecto a cómo van a alimentar a estas personas, ¿cierto? Entonces Juan también nos muestra que anda sobre el mar, también nos dice por qué debemos trabajar y termina diciendo que debemos trabajar por el pan que permanece, que me parece una enseñanza muy hermosa, ¿cierto?
Y hay una parte que me gustó mucho de Juan capítulo 6 que no recuerdo si la mencioné en el encuentro pasado, pero Jesús dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y ese va a ser, y digamos que ese es el texto lema para el año 2025 en esta comunidad, que de todo lo que me diera, yo no pierda nada, ¿cierto? Y ya les había dicho que en el año 2025 vamos a enfocarnos en no perder nuestra relación con Dios, no perder nuestra familia, no perder nuestro hogar, no perder nuestros hijos, no perder nuestro enfoque, no perder nuestro norte, no perder nuestro estudio bíblico. Así el Señor me ha direccionado hacia el año 2025 y ahí les regalo ese texto que me pareció muy lindo, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Listo? Entonces Juan capítulo 7 ya nos muestra a un Jesús que después de estar hablando todo esto, ¿cierto? Anda por Galilea, ¿cierto? Y hay una escena muy particular y es que está con sus hermanos de sangre, porque María también tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces, con sus medios hermanos, para que entiendan, y estaba con ellos y me parece muy particular porque sus hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces uno podría decir, no, pues sí, los hermanos estaban haciendo una motivación, los hermanos lo estaban motivando, lo estaban incentivando a comenzar ese ministerio, a hacer lo que tenía que hacer, pero hay una aclaración del escritor y es que, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, muchas veces nosotras nos hemos preguntado o hemos tenido momentos en los que decimos, ¿por qué a veces es tan difícil dentro de la familia? ¿Cierto? Porque en muchas ocasiones o en la mayoría de las personas, su casa, su familia, su hogar no conoce o no profesa o no cree en lo mismo que ella cree, ¿cierto? Entonces tienen unas creencias diferentes, unas costumbres diferentes, una cultura diferente y constantemente nos estamos sintiendo atacadas. Pero les regalo, por así decirlo, esta parte de la palabra del Señor, que a pesar de que sus hermanos les hicieron comentarios provocadores y a pesar de que sus hermanos no creían en él, Jesús no toma la posición de pelear o argumentar o nada de esto. De hecho, Iraísa, eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, no es tanto que no sea profeta, sino que le hace referencia a que no tiene honra, ¿cierto? Sino en su propia tierra. Entonces, Jesús no entra en un altercado, Jesús no entra en una defensa, Jesús no entra a poner su punto de vista, sino que dice y simplemente dice, ok, es que no es mi tiempo, no ha llegado mi tiempo para presentarme, no es hora de que yo vaya allá, vayan ustedes que no pasa nada. Entonces no hay una discusión, no hay un yo tengo que hacerme entender, yo tengo que poner mi punto de vista, no. Jesús sabía que a través de su ejemplo y obviamente a través de lo que enseñaba y a través de lo que decía, pues iba a dar esa enseñanza, ese aprendizaje, ese ejemplo, pero que no había lugar o no había necesidad de altercados, ¿cierto? Que eso suele pasar mucho y yo sé que es así porque muchas de ustedes me han abierto su corazón y me han hablado respecto del tema. Entonces, después de eso, dice que sus hermanos subieron a esta reunión, a esta fiesta, y que más adelante entonces Jesús también subió, pero subió en secreto porque no había aún llegado su tiempo de ser visible, por así decirlo, de ser público, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí se menciona que hay unas que están hablando de que si es bueno Jesús, que no es bueno Jesús, que de dónde es, que lo que predica, que eso, que lo otro. Pero entonces vemos a un Jesús que entra al templo y enseña
y las personas se hacen esta pregunta. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces me encanta la respuesta de Jesús porque dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Les voy a dar un ejemplo clarísimo de esto, ¿cierto? Entonces, el que busca su propia gloria es el que te predica acerca de la prosperidad, de que vas a tener abundancia, de que el Señor solamente tiene bendiciones para ti, que nada malo te va a pasar, que todo lo bueno viene para ti porque tú eres hija de Dios, que puedes vivir como tú quieras vivir, siempre y cuando vayas a la iglesia o escuches la palabra del Señor. También he encontrado testimonios de personas que me dicen, ay, en mi iglesia dice que no, que me puedo bautizar y que puedo seguir viviendo en unión libre, porque entonces yo voy a santificar a la persona que está viviendo conmigo y que no pasa nada si yo no me caso, que en algún momento me lograré casar, pero que primero debo bautizarme. O que puedo servir sin haber tenido un proceso de transformación, que puedo servir sin haberle entregado mi vida a Dios. Todas esas cosas, uno es cuando tiene que mirarlas a la luz de la palabra, porque es que Jesús es extremadamente claro, como en la publicación que les dije ahí, que les puse hoy. Jesús no puede ser más claro, porque dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios tendrá cuenta, ¿cierto?, de si está hablando lo que es de Dios. Estoy leyendo Juan capítulo 7, el versículo 15 al 18. Juan capítulo 7, versículos 15 al 18. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si lo que me está hablando una persona, si lo que está diciendo una persona, si lo que está enseñando una persona viene de Dios o no viene de Dios? Conociendo la palabra, ¿sí? Y no permitiendo que esa palabra se amolde a lo que yo necesito escuchar, porque eso es bastante delicado. Inclusive le dice Efesios 5, que se los invito a que lo lean, que dice que quien no está en la luz está en tinieblas y que ni con los tales deberíamos estar, que esas cosas que se hacen en encubierto ni las deberíamos de saber, de conocer, porque no está bien, ¿sí? Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor que ahí en el capítulo 7, empieza entonces una enseñanza profunda si él es si él realmente era el Cristo, que de dónde había nacido, que de dónde se había conocido, que si Cristo era este, entonces esto era lo que tenía que pasar. Y empieza entonces una discusión Jesús allí donde estaba enseñando en el templo. Porque recuerden que Jesús estaba enseñando en el templo, estaba compartiendo la palabra y empieza esta discusión. Entonces, en este contexto, los fariseos oyen a la gente que está murmurando de él estas cosas y lo que hacen es enviarles alguaciles para que lo prendiesen. Y Jesús entonces como que dice que él va a estar todavía un poco con ellos, pero que ya luego se va a ir y que lo van a buscar y que no lo van a encontrar. Entonces empieza la gente a preguntarse, pero qué significa esto que dice? ¿Cómo así? ¿Se va a morir? ¿Se va a ir? ¿Qué va a pasar con Jesús? Y allí aparece en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie y alza su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que son las mismas palabras que encontramos que le dice a la mujer samaritana.
¿cierto? Que eso lo encontramos en Juan capítulo 5. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí también es muy importante hacer el énfasis, porque es que si la palabra del Señor dijera, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, entonces creamos de cualquier manera. Yo voy a creer como a mí me parezca que debo creer. Yo voy a creer como a mí fulanito, fulanita me está enseñando que crea. Pero como Dios no deja nada en el aire, entonces dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces me dice cómo debo de creer en él. Y para yo poder creer en él, pues tengo que conocer la escritura. Y el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en ese momento no había Espíritu Santo porque Jesús no había muerto, no había resucitado y no había ascendido, porque el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, ¿cierto? En el día de Pentecostés. Pero él estaba haciendo referencia a que todo el que creyera en él iba, como dice la escritura, iba a recibir el Espíritu Santo. Y entonces ahí vuelvo una y otra vez a Marcos 16:16, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado. Que por eso es lindo estudiar la palabra del Señor en su contexto, porque entonces así uno puede empezar a enfocarse en los textos complementarios a lo que estamos hablando. Entonces, usted cree en Jesús, usted se bautiza, usted nace de nuevo y como usted creyó, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, ¿cierto? Recibe el Espíritu Santo. Entonces, ahí sigue diciendo que hay una división, se presenta como una división entre las personas, entre la multitud. Entonces unos de la multitud dicen, no, es que este es verdaderamente profeta, no, ¿cómo así que este es el Cristo? Pero sí, ¿cómo de Galilea va a venir el Cristo? Entonces empieza a verse, ¿cierto? Como esa confusión, como, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente creemos? ¿Realmente no creemos? ¿Realmente es? ¿Realmente no es? ¿Cierto? Y me llama mucho la atención porque del versículo 45 al 52 hay una parte que dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué pasó? Que los alguaciles volvieron a quienes los enviaron y a los fariseos y a los sacerdotes, y los alguaciles dicen es que nadie ha hablado como este Señor, como este Jesús ha hablado. Entonces le dicen los alguaciles y el sacerdote, ¿cómo así es que ustedes también los confundió? Y aquí quiero hacer un énfasis en que los sacerdotes, está hablando de los sacerdotes judíos. Estos sacerdotes y todo lo que aquí está pasando son judíos, ¿listo? Judíos, sacerdotes judíos que querían prender a Jesús. Entonces, en ese escenario vuelve a aparecer Nicodemo. Nicodemo es el hombre protagonista, por así decirlo, o quien empieza la conversación en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo va a oscuras, en secreto, de noche, a donde Jesús, a decirle que él creía que él venía de Dios, porque las cosas que él hacía nadie las podía hacer si no venía de Dios. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, no, es que el que no naciere de agua y de espíritu, y empieza la conversación, pero ¿cómo puede un hombre volverse a meter en el vientre de su madre? Y Jesús le empieza a explicar en el capítulo 3, ¿cierto? El nuevo nacimiento y esto tan espectacular de ser luz. Y cómo la persona que es luz viene a la luz para que las obras sean visibles. Y quien es de las tinieblas permanece en la tiniebla porque no viene a la luz para que sus obras no sean manifestadas o no sean reveladas,
¿cierto? Entonces, ese Nicodemo del que habla el capítulo 3 de Juan, aparece otra vez aquí en el capítulo 7 de Juan y dice, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Entonces lo que está haciendo Nicodemo es que ellos no sabían que Nicodemo creía que él era Jesús. Ellos no sabían que Nicodemo había tenido esta conversación con Jesús días atrás. Nicodemo sale como a la defensa y lo que hacen es decirles que usted también acaso es Galileo, usted también ya está creyendo en lo que ellos dicen. Entonces mire que hay un deseo de creer, pero con incapacidad de hacerlo manifiesto. ¿Y a cuántas no nos ha pasado eso? No, yo sí creo, pero yo sigo viviendo así porque yo no quiero que me señalen, yo no quiero que me juzguen, yo no quiero que me pregunten, porque es que si me preguntan yo qué voy a decir, yo no sé cómo argumentar, yo no sé, no, yo sí creo y para mí Dios es el amor de mi vida, pero yo me mantengo aquí como bajo cuerda, como en la misma tónica, como en la misma situación, porque es que, ay, no, como para entrar en esos desacuerdos o en esas conversaciones, o no, sí, yo sí creo un poquito, pero también me gusta esto. Entonces, Nicodemo creía, pero Nicodemo también le gustaba estar allí inmerso de ese contexto de sacerdocio, de reconocimiento, de judíos. ¿Sí? ¿Me captan? ¿Me entienden lo que les quiero compartir en esta mañana? Bueno, lo que Dios quiere compartirnos en esta mañana, porque a veces se me quedan muy calladas ahí, yo digo, ¿será que me están aprendiendo? ¿Si están entendiendo? ¿Si están poniendo cuidado? Bueno, entonces sigue diciendo, termina allí el capítulo 7 y luego aparece Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, que habla acerca o comienza hablando de que cada uno después de esto se fue para su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Listo? Y por la mañana Jesús vuelve al templo. ¿Qué me explica eso? ¿O qué me quiere decir esto? Que Jesús pasó la noche aislado en el monte de los olivos. ¿Listo? Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo volvió a él y él se sentó y les enseñaba. Es decir, que al pueblo le gustaba oírlo, le gustaba escuchar lo que él tenía que decir, porque los escritores del Evangelio son muy enfáticos en decir que la gente se admiraba de cómo él hablaba, de las palabras que él decía. Y decían, pero si este no estudió, si no tiene una escuela, muy diferente, ojo, por ejemplo, a Pablo, que Pablo se había tenido escuela y todo en el judaísmo y había sido enseñado por los grandes maestros del judaísmo, pero Jesús no. Por eso para ellos era como tan inaceptable que un hombre nacido en un pesebre, hijo de un carpintero, supuestamente de una mamá fornicaria, ¿cierto? Viniera ante ellos y dijera que era el rey de los judíos. O sea, ¿cómo? Nada que ver. Si nuestro rey fue David, guerrero, valiente, que mató a un Goliat gigante. Si nuestro padre, si nuestro guía, si nuestro líder, por así decirlo, fue Moisés, que abrió el mar en dos. ¿Y este qué? ¿Cierto? Entonces, por eso era tan complejo la situación con el pueblo judío. Entonces, allí sentado él enseñaba y resulta que le atraen una mujer y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Moisés mandó a que quien fuera sorprendida en el acto del adulterio debía ser apedreada.
Entonces, ¿qué dices tú? Y Jesús se arrodilla, empieza a escribir en la tierra y como que ante la asistencia, entonces él les dice, si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces allí todos, desde el más joven, porque dice que también había niños, desde el más niño hasta el más anciano, fueron dejando sus piedras y se fueron hasta que la mujer quedó sola. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces usted, ¿qué le pasó? Ninguno tiró una piedra y Jesús le dice, no, ella le dice, no. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y por eso hay que leerlo todo, porque dice, vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Dios me perdona, Dios me limpia, Dios me ayuda, Dios es mi abogado, Dios sí. Pero su palabra también dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Pero si los encubrimos, no prosperaremos. Confesamos nuestros pecados, decimos lo que estamos viviendo, pero seguimos viviendo en pecado. Y eso no debe ser así. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer que presentaron a Jesús, ¿cierto? Y las demás personas, el hombre, porque muchos dicen, ay, ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Y por qué no? Y las otras mujeres que también pecaban. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, una que diga cualquier cosa. Bueno, chicas, ¿están aquí? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Están aquí o están aquí haciendo muchas otras cosas más? Claro, no, todos eran pecadores, pero sí había una diferencia. Eso, me alegra que estén aquí. Y así no sepan la respuesta, respóndeme, no, no estoy, eso, lo otro. Bueno, ella no confesó, a ella la descubrieron, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a la mujer la descubrieron, pero al resto de los otros no los descubrieron. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que como no nos descubren, que como no hay quien nos diga, mire, es que ella estaba pecando, mire, es que él estaba pecando, mire, es que esto, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros no tenemos la capacidad de confesar nuestros pecados, porque si a la mujer no la hubieran descubierto, a la mujer no la hubieran llevado, a la mujer no la hubieran presentado ante el maestro. Entonces, la descubrieron y fue por eso que se vio expuesta. Pero, ¿cuántas de nosotras hemos seguido fallando una y otra vez porque no hemos sido expuestas, no hemos sido descubiertas? Esto es como una infidelidad. Pensemos en una infidelidad. Si un hombre o una mujer es infiel, y el hombre o la mujer nunca han descubierto, va a seguir siendo infiel. Porque nadie lo ha descubierto, porque nadie lo ha pillado, porque nadie. Pero ¿qué pasa cuando es descubierto? Mientras no es descubierto, para él, para ella, es una liberación excesiva de dopamina, mejor dicho, adrenalina y de todo, porque está allí encubriendo su pecado y nadie me está descubriendo. Pero en el momento en punto en que es descubierto o descubierta, eso que era tan interesante ya no es tan interesante.
porque ya salió a la luz. Por eso la palabra del Señor dice que quien está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras malas no sean expuestas. Eso de verdad que esto es bien tremendo, a mí me encanta. A Juan me parece demasiado profundo en lo que habla. Entonces, bueno, la mujer se va y otra vez Jesús sigue hablando y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el mismo contexto donde le dice a la mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más, le recuerda a la multitud que Él es la luz del mundo y que quien está en Él no anda en tinieblas. Y me encantó eso que dice el versículo 15 al 17. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces lo que está diciendo Jesús es, yo no los condeno, yo no los juzgo, pero si hay algo que los va a juzgar y es la palabra de Dios. Por eso a la gente le cuesta desarrollar una relación de estudio bíblico y prefiere quedarse con el texto bíblico, porque sabe que la palabra lo va a confrontar. Pero el versículo de yo estoy contigo, no te dejaré, no lo va a confrontar. Por eso somos muy pocas las que decidimos estudiar la palabra. Y las felicito. Las felicito por estar aquí. Las felicito por prestar su tiempo, sacar su tiempo para escuchar la palabra, porque somos realmente muy pocas. Por eso dice su palabra, que muy pocos entran por la puerta estrecha y muchos van por la puerta ancha, ¿cierto? Entonces dice, otra vez Jesús les dijo, versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis ir, ¿cierto? Y mire lo que les dice el versículo 23, hablándole a los judíos, Jesús tenía un mensaje claro, pero Jesús era muy directo. Jesús no tenía pelos en la lengua, como dice el dicho. Vosotros sois de abajo, imagínense esto. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Jesús les dice, si ustedes o son del diablo o ustedes son de Dios, aquí no hay de otra, le dice a los judíos. Y el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, miren, aquí yo quiero que pongan toda su atención. Jesús viene hablando con los judíos, ¿cierto? Después de esta situación con la mujer pecadora. Y entonces le dice a los judíos que sí habían creído en él. Miren lo que les dice Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y haber dicho eso, Jesús formó la discusión con los judíos que supuestamente habían creído en él. Y al decirles esto Jesús, ellos como que mismo, pero ¿cómo así si somos linaje de Abraham? ¿Cómo así si nosotros sí somos hijos de Dios? Mientras que tú eres hijo de fornicación. Es que Jesús no les habló en este capítulo 8. Jesús no era como muy blandito que dijéramos. Jesús no era como vengan las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de mi padre, vamos a alimentarlas, vamos a cuidarlas, vamos a protegerlas. Sí, todo eso, pero también los confrontó. Y tal los confrontó que Jesús les dice que ellos son hijos del diablo. O sea,
Les dice, es que ustedes son hijos del diablo porque son hijos de mentira. Y ustedes, o sea, ustedes se alcanzan a imaginar esa situación. Los judíos le dicen a Jesús, ¿usted de qué rayos nos está hablando? Si nosotros sí somos del linaje de Abraham, si venimos de Moisés y tenemos todo este bagaje ancestral, generacional, ¿cierto? Y en palabras que a ustedes les gustan. Entonces Jesús les dice, y los judíos le dicen, y es que usted sí es hijo de la fornicación, porque para ellos María era una fornicaria, ¿cierto? Entonces Jesús ante eso dice, me encanta porque dice lo siguiente, ¿por qué no entendéis? Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes no entienden lo que yo les digo porque simplemente no escuchan mi palabra. Y dice, ustedes son de el diablo. Esto es muy fuerte, porque ustedes hablan mentira. Entonces, ustedes no son hijos de Dios, ustedes hablan mentira y por cuanto hablan mentira son hijos del diablo. Eso es lo que Jesús les está diciendo en ese momento allí. Y entonces los judíos le responden y le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Entonces miren que la conversación y eso ya se estaba tornando un poco muy complicado. Ustedes son hijos del diablo y los judíos y tú tienes demonio. Entonces allí Jesús les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien busca la suya y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Oigan, por eso yo les insisto tanto en esto de ser mujeres de la palabra. Yo creo que cada vez me confronta más el no conocer la palabra del Señor. Y por eso es mi énfasis en todo lo que publico, es que nos tenemos que convertir en mujeres de la palabra, nos tenemos que conocer esta palabra, tenemos que estudiar esta palabra, porque dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte y una condenación eterna, espiritual. Y Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ese capítulo 8, wow, 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 una confrontación muy fuerte, como dice Alicia, muy fuerte, ¿cierto? Donde los judíos y Jesús entran en la discusión y hay una conversación bastante fuerte de lo que está pasando y de lo que realmente él es, o sea, él defendiendo, ¿cierto? Su posición y obviamente los judíos también defendiendo su posición como judíos, ¿cierto? Entonces luego llega el capítulo 9, entonces se termina todo eso, Jesús se atraviesa en medio de ellos y se va. ¿Listo? Llega el capítulo 9 y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y esto también me fascina porque es que esto desde aquí queda claro lo de que las maldiciones generacionales no existen, es una mentira. Entonces le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? Y ojo, no solo las maldiciones generacionales, sino los que creen que hay una paga por el pecado. Es que como tú pecaste, nos va mal. Es que como tú pecaste, nuestra casa cayó sobre nosotras una maldición. Es que como tú pecaste, nada en nuestra vida prospera. Y es, o sea, como tan contrario a la palabra. Y Jesús dice, y le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Y también me encanta porque Jesús constantemente a lo largo de Juan menciona mucho el día para trabajar y la noche que no se puede trabajar. Dice, cuando, entre tanto que el día dura, y esto tiene un mensaje más profundo, y es que mientras tanto que Jesús está allí, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y sanó al ciego. ¿Listo? Entonces el ciego fue llevado ante los fariseos con todo lo que, el ciego contó lo que había pasado, cómo había sido sano, y bueno, para ellos era algo lo que estaba pasando y todo esto, ¿cierto? Eh, Empieza como todavía a hacer hervir más la sangre de los judíos y decirnos que este lo tenemos que agarrar y como sea lo tenemos que matar, ¿cierto? Entonces dice, y le injuriaron, versículo 28, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y el versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esto a mí realmente me impactó. Me impactó porque es muy real y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y allí les habla entonces Jesús, escuchó que le habían expulsado hallándole y le preguntó que si él, el que era ciego, creían que él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, ¿cierto? Y dice, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Y él siempre va más allá de la explicación que uno puede ver, como así palpar como en un instante. Por eso su palabra dice que el que es natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces, claro, cuando Jesús decía, para los que no ven, para que los que no ven vean y los que no y los que ven sean cegados, decía, ¿será que está hablando de que todos los ciegos los va a sanar? ¿Será que está hablando de que todos los que tienen ojos y hoy pueden ver y los va a cegar? Porque el natural no entiende lo espiritual, porque no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Y ya yo creo que alcanzamos a finalizar con lo último, y es Juan capítulo 10, que habla acerca de que él es el pastor de las ovejas, ¿cierto? Y también hay una enseñanza muy bonita de cómo el pastor le duelen las ovejas, cuida las ovejas y las ovejas conocen a su pastor, ¿sí? Y de allí entonces muestran también que los judíos siguen rechazando a Jesús y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero en este capítulo 10, Jesús dice que él tiene un rebaño, que son las ovejas de la casa de Israel, pero que también tiene otro rebaño, que son los gentiles, y que de esos dos rebaños hizo uno, ¿sí? Y termina el versículo 30 diciendo, yo y el Padre uno somos, allí hablando de lo que es la unicidad, ¿cierto? Lo que es Jesús es Dios. Porque tú siempre, bueno, entonces, eh, listo, ahí dice que termina diciendo que muchos creyeron en él. Luego viene el capítulo, ¿cuál parte, muñeca? La que dije yo y el Padre uno somos, creo que es esa. O que el rebaño. Ah, bueno, lo que pasa es que Jesús dice obviamente que primero viene a la casa de, o a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesús viene primero a los judíos, ¿cierto? Y pues Jesús es judío y bueno, viene todo este movimiento judío y los judíos son todos los que tienen todo lo del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Isaac, todos ellos, ¿cierto?
Y Jesús viene y dice, y claro que eso está desde las profecías, ¿no? No es que Jesús venga a inventárselo, sino que viene lo mismo. No, eso no tiene nada que ver con Apocalipsis. No, no tiene nada que ver con Apocalipsis. Lo que está diciendo Jesús en este momento es que ahí va a ser un pueblo, ¿cierto? Lo que les está explicando es que hay ovejas, él ha venido a las ovejas de Israel, pero también hay ovejas de los gentiles, ¿cierto? Entonces dice, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Entonces ahí es cuando está haciendo, entonces diciendo que él es pastor de tanto judíos como de gentiles. ¿Listo? Y bueno, y nosotras éramos gentiles, pero ahora somos iglesia, somos novia, ¿sí? Bueno, luego llega el capítulo 11 que relata la muerte de Lázaro, es espectacular, espectacular. Yo creo que yo digo, de todos digo lo mismo. Pero es espectacular esta parte del capítulo 11, cómo Jesús se conmueve ante la actitud de María. Y esto lo voy a explicar a más profundidad en el taller de Recupera tu Atención, porque Marta y María son un ejemplo claro de lo que significa estar conectada con Dios y desconectada de Dios. Marta y María son un ejemplo claro de lo que es la atención y lo que es la distracción. Y me encanta porque Jesús llora conmovido por ver a María. Y es el único texto bíblico que habla en toda la Biblia de que Jesús llora. Y adicional a eso, María es la misma mujer que unge, ¿cierto? Su cuerpo, el cuerpo de Jesús, con el perfume costoso, ¿cierto? Preparándolo para la muerte. ¿Qué es lo que aparece entonces? Bueno, allí Lázaro resucita y en el capítulo 12, entonces Jesús es ungido en Betania y es ungido en Betania por María, ¿cierto? Entonces esta María dice que se seguirá predicando donde quiera que se predique este evangelio, se predicará de María, porque María, a través de la ofrenda que hizo, que eso también es una enseñanza espectacular, prepara el cuerpo de Jesús para la muerte, ¿sí? Muy contrario a la actitud que toman las otras Marías cuando después de haber muerto Jesús van al sepulcro con esencias y con todo eso porque iban a ungir el cuerpo de Jesús pensando que Jesús todavía estaba muerto, no creyendo que Jesús iba a resucitar. Entonces, esta María es espectacular, esta María es espectacular. Bueno, entonces allí aparecen unos griegos que están buscando a Jesús, ¿cierto? Y Jesús, ante esta situación, lo que hace es predicarles la palabra y es el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará, que es Juan 12, versículo 25. ¿Sí? Entonces, ay, aquí, con esto ya termino. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ese texto bíblico me hizo plup. Jesús estaba turbado, tenía la alma turbada y él mismo se hace una pregunta, se hace una reflexión personal. ¿Y qué voy a decir en este momento de turbación? ¿Voy a decirle, Padre, sálvame de esto? Y él mismo se responde, mas para esto
he llegado a esta hora. Yo no le voy a pedir al Señor que me libre de esto, porque yo sé que el Señor me hizo para este momento. Esto es algo grandísimo, porque cuántas veces nosotras no nos hemos cuestionado y no la hemos cuestionado a Dios y no le hemos dicho, sálvame de esto tan horrible que no quiero vivir. En vez de decirle, Señor, yo sé que si estoy aquí viviendo esto, es porque tú me has traído para esta hora. Inclusive hay una canción muy bonita de Marcela Gándara que se llama Para esta hora he llegado. Entonces, allí Jesús termina hablando de que la luz va a estar un momento más con ellos, pero que los hombres no entendieron, que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y termina diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero las palabras que he hablado le juzgará en el día postrero y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y hasta ahí lo voy a dejar para entonces que estemos estudiando en el próximo encuentro, que ya es el último, lo que nos falta de Juan. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Espectacular, ¿cierto? La palabra de Dios es espectacular, espectacular. Y nos muestra todas esas facetas de ese Dios amoroso, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, pero también un Dios que confronta, un Dios que redarguye, un Dios que corrige, un Dios que dice no es así, un Dios que dice yo soy luz, quiero darte la luz, pero tú tienes que decidir si quieres andar en luz o ser tinieblas, ¿cierto? Espectacular. Muchas gracias a todas por estar aquí en esta mañana. Gracias de nuevo y nos vemos entonces en el último encuentro del año que va a ser el próximo lunes 23 de diciembre. Un besito para todas y feliz día. Chao, chao.